Ánimo hermano, quería leer contigo la carta a los Romanos en el capítulo 6, versículo 22. Dice así: al presente, o sea, ahora, al presente, libres del pecado, fructificáis para la santidad, cuyo fin es la vida eterna. Impresionante la palabra del Señor. Ahora, dice el Señor, ahora dice San Pablo, ahora, al presente, libres del pecado. Y yo te pregunto, ¿hoy día tú te ves libre del pecado? Hoy día tú y yo podemos decir que estamos libres del pecado. Más la palabra de Dios dice que al presente, liberados del pecado. ¿De qué pecado habla? ¿Cuál es el pecado del que está hablando la Escritura? Porque dice que ahora, al presente, libres del pecado. ¿Tú estás libre del pecado? ¿Estás libre del pecado o estás encerrado en esa cárcel terrible que es el pecado? Y estamos siempre pecando, porque estamos en esa cárcel del pecado, que siempre pecamos, que siempre fallamos, que siempre nos equivocamos, que llenos de culpas, llenos de errores, llenos de fallas, pecamos constantemente, todos los días, un fracaso terrible, que no podemos levantarnos, porque dice, liberados del pecado. Dice así, cuyo fin es fructificáis para la santidad y el fin, la vida eterna. Que el Señor nos ha llamado a la santidad. ¿Y qué cosa es la santidad? ¿Qué es ser santo? Porque el Señor ha venido a liberar. ¿Y dónde hemos sido liberados del pecado? Sino en el día del bautismo. El bautismo ha perdonado todos nuestros pecados. El bautismo ha perdonado nuestros pecados. Un pecado horroroso que es la separación total con Dios. Vivíamos separados de Dios. Adán y Eva fueron expulsados de la presencia de Dios y tú y yo hemos nacido bajo el pecado, expulsados de la presencia de Dios, heredado con el pecado original, expulsado de la presencia de Dios. Hemos roto con Dios y el pecado horroroso de la separación de Dios es impresionante y nuestros pecados han sido perdonados, liberados del pecado. El día de nuestro bautismo hemos sido salvados, reconciliados con Dios, perdonados nuestros pecados. Hemos sido reconciliados con Dios en el día de nuestro bautismo, perdonados nuestros pecados, liberados ahora del pecado. Fructificáis para la santidad. ¿Y qué cosa es la santidad? ¿Dónde se ve la santidad? En el amor al otro. Como Dios es santo y nos ama. Y que el Señor nos conceda a ti y a mí el vivir la santidad, que es el amor al otro. La santidad no es que no falles, que no te equivoques. La santidad es amar al otro. Dios es santo y Dios es amor. Dios es santo y ama a los pecadores. Y que el Señor nos conceda ser santos. El Señor nos ha llamado a la santidad. Y la santidad es el amor al otro. La santidad es el amor al prójimo. La santidad es perdonar al prójimo. La santidad es dejarte robar. La santidad es dejarte abofetear. Y a todo el que te pida, dale. Y al que quinte tu manto, dale la túnica. Y el Señor nos dice el poder vivir en la santidad, el ser santo, el ser hijos de Dios, el romper con el pecado. Y el que ha roto con los pecados es Jesucristo en la cruz, roto por nuestros pecados. Y que tú y yo podamos romper con el pecado y fructificáis para la santidad. Y la santidad es, amaos como yo los he amado. Ánimo hermano, que Dios te ama.